Es la Lotería Nacional, o lo que en 1770 surgió como la Real Lotería General de la Nueva España, tras el mando real expedido en abril de 1769 por el rey Carlos III de España. Pero no solo se trata de la emisión de billetes, el sorteo y que el suertudo le pueda pegar al gordo. La Lotería Nacional también guarda un espacio cultural muy rico en historia a través de los libros, el cual inició con el aporte de los trabajadores en los años 30. Se les descontó a los empleados un día de su sueldo para poder hacer adquisiciones de libros y se convocó también a escritores a que donaran libros. Tenemos varios autografiados por sus autores o que mandaban de secretarías de Estado. Fue fundada por Manuel Painó, hijo del escritor y periodista Manuel Soria Painó Cruzado. La idea fue crear una biblioteca cooperativista, la cual en la actualidad llega a un aproximado de 17,000 piezas. Pero, ¿cómo conservar los libros más antiguos? Los encargados de la biblioteca cuentan con el apoyo de especialistas de la UNAM en materia de cuidado y restauración de libros. Ya te traje aquí la libreta. Entonces, ¿cómo va a quedar el...? Aquí hay que reforzarlo. Ajá. Se está despegando. Ya. Entonces, vamos a reforzar esa parte. En este lugar no solo se resguarda una parte de la riqueza literaria de México, también contiene los billetes emitidos por la Lotería Nacional a lo largo de su historia. Esta es la pieza más antigua que tenemos, es de 1778 y está firmado por Sarria, el primer director y el precursor de la Real Lotería de Nueva España. ¿Y sabe usted cómo y cuándo surgieron los llamados cachitos? El cachito nació desde el primer sorteo de la lotería porque la gente no lo podía comprar el entero, entonces, porque era muy caro, entonces desde el primer sorteo se decidió fraccionarlo para que la gente pudiera adquirir. La entrada a la biblioteca es libre, se ubica en el edificio de El Moro, sede de la Lotería Nacional. La consulta de libros es gratuita y existe la opción de préstamo de ejemplares. Pero no se puede ir de la biblioteca sin antes observar la exposición que muestra parte de la historia de la lotería en nuestro país. Abrimos con esta casa Mollinedo porque es una de las más antiguas que además se siguen conservando junto con Casa Valenzuela. Este es muy curioso, este de Madero 13, porque el eslogan era "Sacude esa perra suerte". En la cámara Jorge Barajas para 21 Noticias desde el corazón de la Ciudad de México, Enrique Muñiz. Y por ser mes de la patria se las cantamos así. Felicidades a todos y vamos a celebrar.